Es mediados de 1874. La Primera República se encuentra en una situación tan grave de inestabilidad social y división interna que acaba por disolverse. Es entonces cuando surgirá la implantación de un nuevo sistema de gobierno, la Restauración, que a pesar de su fracaso, será el periodo más estable dentro de la España liberal del siglo XIX. Con el golpe de estado del general Pavía en el Congreso de los Diputados, se da por finalizada la Primera República Española. A partir del levantamiento sin resistencia alguna de este sistema político, el general Serrano toma las riendas del poder bajo una dictadura camuflada en una república unitaria, hasta que el general Martínez Campos elabora un pronunciamiento militar que servirá de introducción a un nuevo sistema político, dando por finalizado el periodo republicano en la España del siglo XIX. El 30 de diciembre de 1874 entra Alfonso XII en Madrid, tras su exilio en Inglaterra con Isabel II. Allí redactó junto a Cánovas del Castillo el llamado Manifiesto de Sandur, en el cual se comprometía a respetar el régimen constitucional y parlamentario, garantizando un sistema político estable sin la intervención absoluta de la monarquía. Con el reinado de Alfonso XII y más tarde la regencia de su mujer, María Cristina de Habsburgo, comenzó el proyecto de la restauración de Cánovas del Castillo, que consistió en la aprobación de la Constitución de 1876, de carácter más conservadora, en la figura del rey y en las Cortes como ámbitos del sistema, y en la garantía del bipartidismo entre el Partido Conservador de Cánovas, con algunos miembros del antiguo gobierno provisional, y el Partido Liberal de Sagasta. Esto último se cumplía a través del caciquismo, burgueses terratenientes que se encargaban de la manipulación de votos y del turnismo entre ambos partidos, quedando constancia de una democracia falseada. Aún así, la Restauración conformó el periodo de industrialización en España, cambiando de una economía basada principalmente en la agricultura a otra un poco más industrializada, a través de un proceso lento y gradual de industrialización. Este proceso tuvo mayor repercusión en las zonas del litoral, destacando la industria textil catalana y la industria siderúrgica vasca. Ante estos acontecimientos comenzó a surgir el movimiento obrero en España, que reivindicaba la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera a través de huelgas y manifestaciones, produciéndose la creación de movimientos como el socialismo, el comunismo y el anarquismo, el cual tuvo mayor repercusión en España debido a la aplicación de prácticas terroristas como las producidas por la organización conocida como la Mano Negra. Estas acciones terroristas fueron las causantes de múltiples atentados y asesinatos, como el cometido a Cánovas del Castillo. No obstante, por otro lado, parte de las huelgas y las manifestaciones fueron sofocadas debido al peligro que representaban para el sistema político. A pesar del periodo estable que conseguía la Restauración, durante la regencia de María Cristina se produce el acontecimiento más decadente y crítico para España. En 1895, Cuba, Puerto Rico y Filipinas inician una guerra en contra de España en busca de la independencia. Los independentistas consiguen resistir durante 3 años la represión española gracias al armamento militar estadounidense, hasta que en 1898 explota el acorazado estadounidense Maine y acusan a España de ello, con el pretexto de que Estados Unidos interviniera en la guerra y así expandir su imperio colonial. Comienza la guerra con la intervención de Estados Unidos y acaba con una clara victoria para el bando norteamericano. Tras esto, España perdió esos 3 territorios, lo que supuso la pérdida de las últimas colonias y la inmersión de España en una profunda crisis económica, social y de identidad. Tras el desastre del 98, numerosas voces son las que exigen un cambio, pero ante la pérdida del propio nacionalismo español, el pueblo se mostraba desconfiado e indiferente respecto a la política, por lo que la mentalidad de cambio solo quedó vigente en sectores intelectuales de la sociedad,
como la Generación del 98, Machado, Unamuno, entre otros. Como movimiento cultural y como movimiento político surgió el llamado regeneracionismo, creado y defendido por Joaquín Costa. También comienza a aparecer la alternativa de los nacionalismos, de los cuales destacaron como movimientos nacionalistas de carácter político y de gran difusión el nacionalismo catalán, con Enric Prat de la Riba como su máximo defensor, y el nacionalismo vasco, con la creación del PNV a través de Sabino Arana. Por esa fecha surge la creación de sindicatos y comisiones obreras para el proletariado, como la CNT, con Pablo Iglesias, fundador del PSOE, como máximo activista, o la UGT, dando lugar a mejoras sociales y económicas. Es con el reinado de Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, cuando se producirá el desgaste total de España, lo que conllevaría a condicionar la postura de España en la Primera Guerra Mundial. Continuando el bipartidismo, se produjeron 5 gobiernos conservadores entre 1902 y 1905 y 6 liberales desde 1905 hasta 1907. Ante la inestabilidad política, eligieron a Antonio Maura como líder conservador para realizar el regeneracionismo, que gobernó en el llamado Gobierno Largo desde 1907 hasta 1909, llevando a cabo reformas de autenticidad en la política sin alterar las bases del régimen. Aprobó en 1907 la ley electoral, que permitía sufragio universal masculino, y la ley de administración local, y así acabar con el caciquismo. Incluyó reformas económicas como la intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional, y reformas sociales como la ley de represión del terrorismo. Por ello, tras el intento del control del país, se pasó a controlar la situación producida en los enfrentamientos en las zonas que quedaban en el Rif, en África. Para ello, se movilizó al ejército que se encontraba en reserva, en Cataluña. Esto generó un movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos. Por eso, en Barcelona, se produjo una huelga general que fue reprimida por el gobierno. Más tarde, las malas noticias traídas tras la batalla del Gurugú y la emboscada en el Barranco del Lobo se cobraron la vida de 1.284 soldados españoles, que desatando la insurrección violenta y espontánea en la llamada Semana Trágica de Barcelona, durante la cual se organizaron grupos armados y se levantaron barricadas en contra del gobierno, desembocando en un sentimiento anticlerical y en un estado de guerra. La situación fue sofocada por los refuerzos militares, acabando en múltiples condenas a fusilamiento a anarquistas y republicanos radicales, entre ellos Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna y supuesto jefe de la rebelión. Tras la forzada dimisión de Maura, se produjo un periodo de regeneracionismo liberal con José Canalejas, el cual secularizó al Estado implantando una enseñanza laica. Estableció la ley del candado, por la cual limitaba el número de órdenes religiosas en España, y realizó una serie de reformas sociales en relación a la clase trabajadora. Con la ley de reclutamiento impuso el servicio militar obligatorio y controló la situación en Marruecos, creando un protectorado con Francia. Sin embargo, este fue un periodo de constante pistolerismo que originó numerosos atentados y asesinatos a altos cargos del gobierno, como a José Canalejas y a Eduardo Dato en 1921, tras ser él quien decidió la postura de España frente a la Gran Guerra en su primer gobierno en 1913 hasta 1914. Se producía así una grave inestabilidad social, las calles no eran seguras por las acciones terroristas y las peleas callejeras. Estalla la Primera Guerra Mundial, tras el asesinato al archiduque Francisco Fernando de Austria por un nacionalista serbio, lo que produjo el conflicto armado entre ambos países. Sin embargo, el sistema de alianzas y la producción armamentística generada durante la paz armada propiciaron un conflicto mundial. Ante esta situación, en España, Eduardo Dato reunió a su gobierno para declarar la neutralidad del país, debido al aislamiento diplomático, a la debilidad económica y social y a la incapacidad militar que sufría España. Solo se produjo una división entre aliadófilos y germanófilos, conforme a las potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial.
y un enriquecimiento de la burguesía industrial, que no de las clases trabajadoras, ante lo cual se generó una fuerte agitación social obrera, incrementando el número de huelgas. Esto desembocaría en la crisis de 1917, con una huelga general que colapsó todo el país. Además, el movimiento bolchevique que estalló en Rusia hizo que en España se expandiera el movimiento obrero, aumentando el número de sindicatos y de afiliados a los partidos políticos del proletariado. Con ello, creció la conflictividad social, con los actos terroristas y la violencia callejera fruto del enfrentamiento entre pistoleros. Aumentó por ello la tasa de mortalidad y el incremento de la gripe española, que afectó a gran parte de la población, también influyó en ello. El periodo de la Primera Guerra Mundial permitió un parón a la guerra de Marruecos, pero a su término, Francia reanudó su política colonial. Alentó Marruecos. Por tanto, España, a pesar de su situación, decidió controlar Marruecos, lo que acabó con la vida de 10.000 soldados españoles y la pérdida del territorio. Este hecho fue conocido como el desastre de Anual. Esto conmocionó a la opinión pública, ante lo cual tuvo graves consecuencias políticas. La exigencia por la toma de las responsabilidades intensificó una crítica injusta al ejército por parte del gobierno. Se elaboró un informe para forzar despidos y antes de que llegue a las Cortes se producirá un golpe de Estado que finalizará con la dictadura del general José Primo de Rivera, para tratar de solucionar de una vez por todas la crisis del régimen de la Restauración borbónica.